En sintonía con el Consejo de Montgomery, un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. ¿Cómo está? Les saluda Lilian Mas y esto es En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. En la edición del día de hoy nos acompaña la presidenta del Consejo, la concejal Nancy Navarro, quien estará hablando sobre su más reciente iniciativa de educación temprana y cuidado infantil, y también nos estará diciendo cuál es su próximo proyecto, un proyecto que tendrá un impacto grande en equidad racial y justicia social dentro del Condado de Montgomery. Espero sea de su agrado. Para mí este tema siempre ha sido muy importante, ¿ok? Yo tengo mi hija mayor, ya tiene 26 años, imagínate, cuando yo la tuve a ella, pues mi esposo y yo estábamos apenas comenzando, mi mamá tuvo la oportunidad de venir a cuidármela por un año, pero luego tuvo que regresar a Venezuela, obviamente. Entonces llegó el momento del reto de qué hago, ¿verdad? Porque yo siempre estaba acostumbrada a tener a mi mamá o a mi abuelita o algo en Venezuela así, y aquí estando uno solo no tiene esa ventaja. Entonces empecé a buscar un lugar adecuado para ella y no tuve mucha suerte. Es más, mi mamá se la llevó por 3 meses a Venezuela porque acabábamos de comprar una casa aquí en Wheaton y estaba yo que no sabía qué hacer y se la llevó por 3 meses, que fueron los 3 meses más difíciles de mi vida. Entonces, bueno, cuando la voy a buscar y todo, empecé yo a buscar cuidado infantil y tuve muy mala suerte. Entonces, un día decidí, la llevé a un lugar y no, empecé a manejar en la Georgia, hice una vuelta en U, la recogí y llamé a mi esposo y le dije, voy a renunciar a mi trabajo. Él me decía, no, estás loca, acabamos de comprar una casita y tal. Y dije, no importa, yo tengo una idea. Y la idea era obtener la licencia de cuidado infantil en el hogar. Entonces, esta casita que compramos en Huita la convertimos en un centro de cuidado infantil en el hogar que me permitió a mí estar con ella, tener un ingreso. Tuve mi segundo bebé y cuando la mayor entró a kindergarten, empecé yo entonces a analizar qué iba a hacer ahora con mi profesión que yo la había interrumpido. Pero mira, en esta experiencia conocí a muchas mujeres latinas que estaban cuidando niños sin licencia y me preguntaban y yo le daba consejos de cómo sacar la licencia, etcétera. Ahí surge la idea de Centro Familia. Pero cuando mi hija entra en kindergarten también empiezo yo a entender de que hay una brecha académica que afecta mucho a los niños latinos y los niños afroamericanos. Y eso mucho tiene que ver de lo que pasa en los primeros 5 años, porque los niños que tienen mejores recursos tienden a estar en programas de cuidado infantil de alta calidad y están expuestos a desarrollo de lenguaje y a desarrollo de otras habilidades motoras, etcétera. Muchos de nuestros niños, sobre todo de bajo ingreso, no tienen esas oportunidades. Entonces, cuando entran a kinder en el sistema escolar del condado de Montgomery, ya están en desventaja. Es más, en este momento, apenas 25% de los estudiantes latinos y afroamericanos están listos cuando entran a kinder. Esa es una estadística demasiado preocupante, sobre todo en un condado donde la mayoría de los estudiantes son latinos, ¿ok? Y sabemos de que esta es la fuerza laboral de nuestro futuro. Si no, ¿cómo vamos a mantener, verdad, nuestro estatus de una potencia económica aquí en Estados Unidos? Entonces, todo esto está conectado a la educación, está conectado a la autosuficiencia económica de las comunidades latinas y afroamericanas, pero también está conectado a la autosuficiencia y la competencia que pueda tener Estados Unidos a nivel mundial, porque si esa fuerza laboral no está preparada, vamos a echar atrás. De eso quiero pasar a otro tema que es muy importante y yo creo que es el punto principal de su agenda para este año como presidenta en el Consejo, que también tiene que ver mucho con la pregunta de Freddy y es cuestión de equidad, ¿no? Usted está en busca de la implementación de una política de equidad racial y justicia social para que el condado esté un poco más nivelado en cuanto a los recursos que las personas y las decisiones que ustedes como legisladores toman, sí, para que todos nos veamos beneficiados de igual manera o impactados, espero positivamente, de la misma manera por las decisiones que ustedes toman. ¿Puede explicarme el porqué de la importancia para usted que se implemente esta nueva legislación y de qué manera cree usted que nos va a impactar y a beneficiar a nosotros? ¿Cómo no? Mira, este año yo me propuse 2 metas específicas. Una fue, obviamente, este plan de educación temprana,
que es bastante complejo y bastante grande. Y la otra fue el dedicarle todo este año al trabajo de llegar al punto de tener una propuesta de ley y adoptar una ley que sea una ley de equidad racial y justicia social. ¿De qué se trata? Mira, se trata de que nosotros a veces llegamos a este país, ¿verdad? Y no entendemos mucho tampoco la historia de este país. Muchas veces las personas, supongo, se preguntarán, ¿y por qué es que existen ciertas brechas? ¿Por qué es que sí existe la desigualdad? ¿Por qué es que existe, por ejemplo, que en las comunidades afroamericanas en este país se nota que hay una desigualdad? ¿Por qué es que también los discriminan tanto? Porque hay esa cosa que se llama discriminación. ¿Qué es lo que está pasando? Eso tiene mucho que ver con la historia de este país, y eso comenzó hace muchísimos años aquí, cuando comenzó la situación de la esclavitud y cuando comenzaron las leyes que entonces segregaban a las personas, que si tú eras una persona que era de color, entonces tú no podías vivir en ciertas partes del condado. Si tú eras una persona de color, bien sea afroamericana o latina, tú no podías ir a ciertas escuelas. Tú solamente, imagínate tú que el condado de Montgomery tenía una escuela para personas afroamericanas, una, y los libros que recibían eran los libros que entonces desechaban las demás escuelas, Todo esto, ¿verdad?, empezó a cambiar no hace mucho. O sea, fue en los años 50 fue que esto comenzó a cambiar. Entonces, las consecuencias de todo esto es lo que usted ve hoy en día. Cuando la gente dice, pero bueno, porque es que en cierta parte del condado la gente vive de menos recursos. Esto es por leyes que se vinieron tratando de hace muchas décadas. Entonces, esta ley de equidad lo que hace es que establece en ley que cada decisión que nosotros tomamos en el gobierno local tiene que analizarse por medio de ese lente de cuáles son las estadísticas. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita estoy tratando un plan de zonificación donde van a cambiar la zonificación en una área, como vamos a suponer Veers Mill, el corredor de Veers Mill, que lo estamos trabajando ahorita, y sabemos de que hay complejos de apartamentos donde viven muchas personas de bajos recursos latinos, como estamos tratando en este momento. Entonces, esta ley te obliga a ti a hacer ese análisis y decir, mira, no podemos perder estas unidades, porque si nosotros zonificamos esto y cambia todo, todas estas personas de bajos recursos se van a desplazar, Entonces, tenemos que buscar la manera de mantener esas unidades y quizás añadir otras, pero eso es una meta. Entonces, te lo explico a ese nivel porque lo que ocurre es que hoy en día, depende si hay una Nancy Navarro, si hay un Will Jowando, si hay un Craig Rice, si hay un Gabe Albornoz, que le interesan estos temas, entonces quizás tú ves avance. Pero ¿qué pasaría si de repente no está ninguna de esas personas? Entonces, si no hay una ley que te obliga a ti a tomar decisiones basadas en esa información y te prohíbe ampliar las brechas, Entonces te explico, vamos a ver en el área este del condado, esa área que tiene que ver Briggs, Cheney, todo Cherry Hill, toda esa área no tenía un hospital. Piensa en eso. O sea, si tú te enfermabas, tú tenías que manejar hasta Holy Cross o quizás al condado de Prince George's. O de repente tenías que ir hasta Gaithersburg. Ahora viene un hospital que se está construyendo, Adventist Hospital. Pero entonces, ¿qué ocurre? Como te digo, si no hay una ley que te obliga a ti a analizar las cosas desde este punto de vista, de manera estructural, entonces todas estas brechas, esta desigualdad va a continuar. Vamos a tener un foro, ¿verdad?, donde entonces no va a ser nosotros hablándole a la gente, va a ser muchas mesas así redondas donde entonces el público, nuestra gente, todos pueden venir para hablar, ¿verdad? Van a haber como 5 preguntas para compartir su experiencia, lo que usted quiere ver, las cosas que usted quiere que cambien, cómo usted ha experimentado esto de desigualdad, todo ese tipo de opinión, porque entonces toda esa información va a ser parte de lo que vamos a considerar cuando empecemos a trabajar el borrador de la propuesta de ley. La idea es de que entonces este verano vamos a trabajar en comité y vamos a incorporar toda esa información que nos dio el público, también donde en otras partes del país que se está haciendo este tipo de trabajo, también aprender un poco de esas otras localidades. Y en el otoño de este año, entonces vamos a pasar esta ley que va a tener vigencia enero de 2020. Ojalá empecemos a ver entonces que se cierran esas brechas, ¿verdad? Porque hemos por fin incorporado, todo esto lo hemos incorporado en la estructura legislativa del condado. Y por cierto, nosotros en el Consejo no tenemos jurisdicción sobre el sistema escolar, decía yo anteriormente, pero entonces tanto el superintendente como la presidenta de la
Junta de Educación, Shebra Evans, y los miembros de la Junta de Educación van a participar, y lo que yo les estoy pidiendo es que ellos también modifiquen lo que ellos tengan como política, que también lo asemejen a lo que nosotros estamos haciendo. Igualmente Montgomery College, igualmente la Junta de Planificación. Entonces yo les estoy pidiendo que por favor hagan el mismo trabajo para que entonces todas esas ramas gubernamentales locales tengan básicamente el mismo bosquejo de política de equidad. Y bueno, es algo que para mí ha sido un sueño por mucho tiempo. El condado de King County, donde está la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, tienen un programa muy avanzado ya de política de equidad, y el director se llama Matías Valenzuela, es chileno. Y yo estuve visitando el año pasado, entonces también tomé muchas notas de lo que ellos están haciendo, y parte de eso lo vamos a incorporar aquí también en el condado de Montgomery. Ahora, para la implementación de ese proyecto es muy importante la participación de la comunidad, y por eso es que me gustaría asegurarme que entiendan bien qué es lo que está haciendo la concejal. Entonces, solo corríjame si estoy en lo incorrecto. Entonces, lo que este nuevo proyecto de ley que usted quiere hacer lo que haría es obligar a las personas que toman las decisiones dentro del condado de Montgomery a nivel legislativo, que antes de tomar cualquier decisión, antes de aprobar cualquier ley, se analice el impacto que tendría en minorías. Por ejemplo, en todos los residentes, no son las minorías, en latinos, en afroamericanos, en anglosajones, que todos se vean impactados, o que todo el mundo reciba por igual. Bueno, mira, en este momento en el condado de Montgomery tenemos algo que se denomina brechas, ¿ok? Tenemos disparidades. Tenemos, por ejemplo, una situación donde sabemos de que, vamos a poner, el sistema escolar, los niños latinos y afroamericanos no rinden al mismo nivel que los niños blancos y asiáticos. Sabemos que en el ámbito de salud, por ejemplo, la comunidad latina, la comunidad afroamericana tiene ciertas enfermedades, ¿verdad?, que en las comunidades blancas y asiáticas tú no ves que persisten, ¿ok? Entonces sabemos que hay brechas que existen y se han dado por muchísimos años por decisiones que se han tomado, ¿verdad? Leyes que se han establecido, falta de recursos en estas comunidades, falta de servicios en estas comunidades. Lo que hace esta ley es que entonces obliga tanto al Ejecutivo, vamos a suponer si el Ejecutivo quiere proponer fondos para algo, entonces hay que hacer un análisis que asegure que esos fondos están destinados y van a ayudar a cerrar esas brechas, ¿okay? El sistema escolar, por ejemplo, mucha gente dice, pero ¿cómo es que este sistema escolar tiene 2.5 mil millones de dólares y todavía sigue una brecha académica? Entonces, qué bueno que ellos, todas las decisiones que tomen, se haga un análisis para asegurarse de que lo que ellos van a proponer va a cerrar la brecha. Okay. Te hago un ejemplo. A veces dicen, necesitamos fondos para un programa para después de la escuela. Ah, bueno, chévere, tome los fondos, organización X. ¿Ok? Resulta que la organización X dice que ellos van a dar estos programas en una escuela donde hay muchos estudiantes latinos. Ah, bueno, perfecto. Pero entonces resulta que no tienen personal que hable español. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que una ley de este estilo, lo que te obliga a ti es poder entonces hacer todas esas preguntas y asegurarte que, un momentico, si usted no tiene personal que habla español, ¿cómo es que usted va a tener acceso a estos fondos? Eso no va a tener el impacto que nosotros necesitamos para cerrar esas brechas. Entonces, no, busquemos a una organización que sí lo tenga. Estoy dándote ejemplos muy específicos, pero es que así eso pasa. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, esto es algo más estructural, pero sí necesitamos la participación de todos. Y bien, con esto nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos acompañe todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por Radio América 900 AM. Yo soy Lilian Mas y esto ha sido En Sintonía con el Consejo del Condado.